Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para el chismecito, porque hoy tenemos uno que va a hacer vibrar a toda la comunidad. Ya saben que aquí en el canal amamos el mundo de las series turcas, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está en boca de todos, el posible reencuentro de dos de los nombres más queridos y aclamados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la noticia es bomba, y el hype está por las nubes. Hoy vamos a desmenuzar todito como siempre hacemos. Vamos a analizar lo que sabemos hasta el momento, a destapar las implicaciones que tendría este proyecto para sus carreras y para la industria, y por supuesto, vamos a sumergirnos en las expectativas y especulaciones que ya están corriendo como la pólvora por todas las redes sociales. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de información, análisis, perspectivas y por supuesto mucho salseo. Así que si eres fan de Love is in the Air, de la magia que crearon Kerem y Hande en la pantalla, o simplemente te encanta el chismecito turco, este vídeo es para ti. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y por supuesto, dejar su like. Es la mejor forma de apoyar al canal y que sigamos trayendo contenido fresco y actualizado como este. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este notición que ha revolucionado el mundo de las series turcas. La noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a temblar a los corazones de los fans es la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros queridos Serkan Bolat y Eda YLDZ, estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, como lo escuchan. Después del éxito rotundo y arrollador de Love is in the Air, donde ambos actores demostraron una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y un magnetismo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla es, literalmente, electrizante. Pero, ¿qué sabemos exactamente? ¿De dónde viene esta información? ¿Qué tan concreta es esta posibilidad? Pues vamos a ser claros, los detalles son escasos, pero las pistas son jugosas y prometedoras. La información por ahora proviene de fuentes confiables dentro de la industria y, sobre todo, de comentarios y publicaciones en redes sociales que han encendido la chispa y han avivado las llamas de la especulación. Algunos insiders y cuentas especializadas en noticias sobre el mundo de las series turcas han soltado la bomba, y los fans no han tardado en reaccionar con entusiasmo, compartiendo la noticia, analizando cada detalle y, por supuesto, expresando su fervor y su deseo de que este proyecto se haga realidad. Se habla de una nueva serie, aunque los detalles sobre el género son aún difusos. Se especula con la posibilidad de que sea un drama, con toques de romance, algo que honestamente a muchos nos encanta. La combinación de drama y romance es un clásico en las series turcas, y con Kerem y Hande la ecuación se vuelve explosiva. La capacidad de ambos actores para transmitir emociones intensas, para sumergirse en personajes complejos y para crear una conexión palpable con el público, augura un éxito asegurado. Lo más interesante es que, al parecer, este proyecto estaría en una fase temprana de desarrollo. Esto significa que aún no tenemos ni fecha de estreno, ni nombre oficial, ni siquiera una sinopsis detallada. La incertidumbre es, en cierto modo, lo que alimenta la expectación y la curiosidad. La intriga es un ingrediente clave y, en este caso, la expectación ya está por las nubes. Los fanáticos de ambos actores, y especialmente los seguidores de Love is in the Air, han enloquecido en las redes sociales. Han comenzado a crear fanarts, a escribir fanfics, a imaginar cómo sería la trama, los personajes, los escenarios. Es increíble la creatividad y el entusiasmo de la gente. La pasión que despiertan Kerem y Hande es innegable, y la idea de volver a verlos juntos en la pantalla es un sueño para muchos. Ahora bien, hablemos de por qué este proyecto, en caso de concretarse, es tan importante. ¿Qué implicaciones tendría para sus carreras, para la industria, y para el público en general? Primero, porque significa el reencuentro de dos estrellas que marcaron un antes y un después en la televisión turca. Love is in the Air fue un fenómeno global, un éxito sin precedentes que conquistó a audiencias de todas las edades y de diferentes culturas. La química entre Kerem y Hande fue un factor clave para el éxito de la serie. Su conexión, su complicidad, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban en escena, era evidente y palpable. Era una conexión que trascendía la ficción y que calaba hondo en el corazón de los espectadores. Verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que muchos fans han estado esperando con ansias.
Es una oportunidad para revivir la magia, para volver a sentir la emoción y la química que los cautivó en Love is in the Air. Es una promesa de entretenimiento, de romance, de drama y de momentos inolvidables. Segundo, porque representa una oportunidad para ver a Kerem y Ande explorar nuevos roles. Ambos son actores talentosos y versátiles, que han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Kerem ha demostrado su versatilidad en proyectos como Senkalkam y Jakob Seversen, y Ande ha explorado diferentes facetas de su talento en series como Ayata Ak y Gunesingthlar. Imaginen las posibilidades: un drama intenso, un romance apasionado, personajes complejos con muchas capas, con conflictos internos y dilemas morales. Simplemente emocionante. Podríamos verlos en roles que desafíen sus habilidades, que los saquen de su zona de confort y que les permitan mostrar su potencial al máximo. Tercero, porque este proyecto podría revitalizar la industria de las series turcas. Después del boom de los últimos años, la competencia es feroz. El mercado está saturado de producciones, y la lucha por la atención del público es cada vez más intensa. Una serie con Kerem Bürsin y Hande Erçel, producida con calidad, con una historia cautivadora y con un guión bien escrito, tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo, atrayendo a nuevos espectadores y consolidando la popularidad de las series turcas a nivel internacional. Sería un golpe de efecto, un acontecimiento que atraería la atención de los medios de comunicación, de las plataformas de streaming y de los distribuidores de todo el mundo. Pero, ¿qué tipo de serie podríamos esperar? Basándonos en los rumores, en las pistas y en el conocimiento que tenemos de ambos actores, podemos especular algunas cosas. Podría ser una serie de drama, con elementos de romance, como mencioné antes. Tal vez una historia sobre dos personas con pasados complicados que se encuentran y se enamoran, superando obstáculos y desafíos para estar juntos. Podría ser una historia sobre ambición, éxito y las presiones de la vida moderna, con un toque de romance, explorando temas como la familia, la amistad, el amor y la pérdida. Las posibilidades son infinitas. Podríamos verlos en una historia de época, en un thriller psicológico, o incluso en una comedia romántica con un toque de drama. También podríamos esperar una serie con una producción de alta calidad, con escenarios espectaculares y una fotografía impecable. Kerem y Hande son muy cuidadosos con sus proyectos, y seguramente querrán trabajar con un equipo de profesionales que garanticen un producto final de excelencia. Sabemos que Kerem, en particular, está muy involucrado en el proceso creativo de sus proyectos, desde la elección del guión hasta el diseño de vestuario y la selección de la banda sonora. Y Hande, con su sensibilidad y su dedicación, siempre busca la perfección en sus interpretaciones. Y por supuesto podríamos esperar una banda sonora inolvidable. Las series turcas son famosas por sus bandas sonoras emotivas, que acompañan perfectamente las escenas más importantes. Imaginen una canción romántica con la voz de un artista turco famoso, mientras Kerem y Hande se miran a los ojos. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. La música es un elemento clave en las series turcas, y una buena banda sonora puede elevar una serie a otro nivel. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría este proyecto para sus carreras? Para Kerem Bürsin, podría consolidarlo como uno de los actores más importantes de Turquía. Su trayectoria ya es impresionante, con una serie de proyectos exitosos que le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Este nuevo proyecto le daría aún más visibilidad y le abriría puertas a nuevos proyectos internacionales. Podría atraer la atención de directores y productores de Hollywood, y abrirle oportunidades en el mercado anglosajón. Para Hande Erçel, significaría reafirmar su estatus como una de las actrices más queridas y solicitadas. Su popularidad no para de crecer, y este proyecto podría llevarla a nuevas audiencias y a nuevos niveles de reconocimiento. Su capacidad para conectar con el público, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Este proyecto podría consolidarla como una estrella a nivel mundial. Pero, ¿cómo reaccionaron los fans? Pues, como les dije antes, con locura. Las redes sociales explotaron con comentarios, tweets, memes y todo tipo de contenido relacionado con la noticia. Los fans de Love is in the Air expresaron su emoción y su deseo de volver a ver a Kerem y Hande juntos. Los fans de Kerem y Hande por separado celebraron la noticia y expresaron su apoyo a este nuevo proyecto. Fue una auténtica fiesta, una explosión de alegría y de anticipación. La comunidad de fans turcos, conocida por su pasión y su dedicación, se volcó en la noticia, compartiendo información, debatiendo.
sobre las posibilidades y expresando su deseo de que este proyecto se haga realidad. Y hablando de reacciones, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por esta noticia? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver? ¿Tienen alguna expectativa sobre la trama, los personajes o la química entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son súper importantes para mí. Quiero saber si están tan emocionados como yo, o si tienen otras expectativas y preferencias. No duden en compartir sus ideas. Ahora bien, como siempre, hay que ser cautos. No hay nada confirmado y la industria del entretenimiento es muy cambiante. Los proyectos pueden cambiar, retrasarse o incluso cancelarse. Pero por ahora, la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en una nueva serie es real y emocionante. Esperemos que se materialice. Y por si se lo preguntan, ¿yo qué opino? Pues que estoy súper emocionado. Soy fan de los dos y me encantaría verlos juntos de nuevo en la pantalla. Creo que harían una pareja increíble y que la serie podría ser un gran éxito. La química que tienen es innegable y su talento es indiscutible. Así que cruzo los dedos para que este proyecto se haga realidad. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la posible nueva serie que reunirá a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la importancia de este proyecto, las expectativas que ha generado, y las especulaciones sobre la trama y los personajes. Hemos visto la reacción de los fans y hemos reflexionado sobre el impacto que podría tener en las carreras de ambos actores y en la industria de las series turcas. Hemos explorado las posibles implicaciones, desde el punto de vista profesional de Kerem y Hande, hasta el impacto que podría tener en la industria de las series turcas. Hemos analizado las expectativas de los fans, las reacciones en redes sociales y las posibilidades de la trama. Hemos especulado sobre los detalles, desde el género y el estilo de la serie, hasta la calidad de la producción y la banda sonora. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. También no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, recuerden activar la campanita de notificaciones. De esta forma, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que estén siempre al tanto de las últimas novedades. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden estar atentos a las novedades, porque este proyecto promete dar mucho de qué hablar. Hasta la próxima.